Cuando estuvimos hablando de la primera parte en el capítulo 18 de Apocalipsis, en nuestro sencillo recorrido que tenemos desde acá, desde casa de Dios y puerta del cielo para las naciones, nos dimos cuenta que los reyes de la tierra se pararon a distancia, o sea, de lejos, por causa del terror y el espanto que les causó la destrucción de Babilonia. Amén. Así que nosotros solamente cuando entendemos la verdad profética es que vamos a tener la capacidad de discernir, ¿verdad?, lo que Dios está haciendo. Y más que todo hoy, en estos días, tenemos que pedirle a Dios discernimiento para que podamos nosotros darnos cuenta de los tiempos que estamos viviendo basados en la profecía. Amén. Así que vamos a continuar con nuestro pequeño estudio de Apocalipsis 18, la segunda parte, y vamos inmediatamente al verso 11, con la reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice: y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Entonces, los mercaderes van a llorar, van a lamentarse por ella. ¿Por qué? Porque ya no pueden comprarle más mercancía. Y también porque ya nadie les compra su mercadería. Fíjense qué interesante esto, ¿no? Bueno, es para que tomen nota los que están escuchando esto y lo que va a acontecer si verdaderamente no quieren ponerse a cuentas con Dios. Verso 12 dice: mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Verso 13 dice: y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos y almas de hombres. Fíjate, todas estas cosas son preciosas, son deseables. Pero cuando venga el juicio de Dios, fíjate, estas cosas preciosas no las vamos a poder llevar desde un punto de vista humano. ¿Por qué? Porque estas cosas no pertenecen al reino de Dios. No tienen cabida allí. Amén. Sino, fíjate que en primera a los Corintios, en el capítulo 3, el verso 12 y 13 nos dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea, el fuego la probará. Quiere decir esto que el que decide verdaderamente determinar la importancia de estas cosas es Dios. ¿Por qué? Porque si obraste con fe en Cristo Jesús, estas obras van a pasar, estas cosas van a pasar a prueba de fuego. Pero si no, recuérdate, el fuego las va a consumir y sufrirá pérdida la persona que haga estas cosas así, de una manera inevitable. Luego, verso 14 dice: los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti. Están hablando de Babilonia, recuérdense de eso. Y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Todos estos frutos deseados, lo que el alma anhela, todas esas cosas ricas, ¿verdad?, en aceite, esos manjares, esas comidas sabrosas que el alma anhela y desea siempre saborear y comer, todo eso va a desaparecer. Fíjense, ya no se encontrarán más. Dice que los mercaderes de estas cosas se han enriquecido a costa de ella. ¿De quién? De la gran Babilonia, la madre de todas las rameras. Se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. Fíjense qué interesante, porque es la segunda vez que se menciona que se van a parar a distancia. Eso significa que un pueblo no está preparado en los caminos de Dios. No está preparado en los caminos de Dios, que no tienen conciencia del funcionamiento de Dios, y caerán en temor y en terror a causa del tormento de los juicios de Dios. Fíjense qué lamentable darnos cuenta cómo irá a ser la actitud y el accionar de las personas de estos últimos tiempos que está hablando esta profecía. Verso 16 dice: y diciendo: ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino fino, de púrpura, de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y el 17 dice: porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, en una hora,
Y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon de lejos. Se pararon de lejos para ver. Bueno, es la tercera vez también que menciona porque en una hora. Y esto es con el fin de confirmarlo. Recuérdense que el número 3 habla de revelación. Es cuando el Señor quiere decirnos algo, declararnos algo, revelarnos algo. Entonces acá dice que el juicio, la ira a la gran ramera va porque va y ya a Dios no lo va a detener nada. Porque ella ha hecho mucho daño, abominación ante los ojos de Dios. Amén. Hablamos entonces de que el mar siempre es inestable y también acá vemos la inestabilidad en la tierra, porque esa inestabilidad que tiene el mar es traída a la tierra. Por lo tanto, como personas inconscientes a los sucesos que están pasando en ese tiempo, las personas no se van a arrepentir, a pesar de que están viendo el caos que les está llegando. Amén. Verso 18 dice, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Bueno, ellos están gritando de remordimiento por ese juicio que le está cayendo, ¿verdad? Por ese juicio de Dios. Ellos no están gritando de remordimiento porque se están arrepintiendo y están volviendo a Dios, ¿verdad? No, ellos están así porque verdaderamente Dios está manifestando su verdad y su juicio. ¿Para qué? Para que la santidad de Él sea revelada en la tierra. Fíjense qué interesante. Bueno, este remordimiento de estas gentes es similar a la mujer de Lot. Recuerden a la mujer de Lot que cuando la sacaron, ¿verdad? De ahí, de Sodoma, con su esposo y sus hijas, ella miró para atrás. ¿Por qué? Porque ella sintió remordimiento de lo que había dejado. Sintió pesar de que sus riquezas, quizá todo, se había esfumado, se había hecho humo. Recuérdense que Sodoma fue quemada, fue hecha estragos. Bendito Dios. Verso 19 dice, y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Otra vez en una hora. O sea, Dios tiene establecida esa hora en que la gran Babilonia va a ser desolada. Entonces, la expresión que nosotros vemos aquí es semejante en el momento, ¿verdad? Cuando una persona está en un funeral y alguien dice buenas palabras acerca de la persona que ha fallecido. O sea, están elogiando al difunto. Eso mismo va a pasar acá. Van a elogiar a Babilonia, a decir, ay, qué ciudad era como esta, ¿verdad? Que muchos se habían enriquecido con sus riquezas. Bueno, verso 20 dice, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en Apocalipsis capítulo 6 nosotros vimos cuando los santos de Dios allá en el templo, ¿verdad? Vio Juan debajo de la mesa del templo de allí. Entonces estaban estos santos, ¿verdad? O sea, que se estaban postrados ahí, le estaban diciendo, Señor, ¿hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre de los moradores de la tierra? Bueno, entonces acá está la respuesta y le está diciendo, alégrate sobre ella, alégrate sobre Babilonia, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia. O sea, Dios les hizo venganza. Recuérdense que Dios les dijo, espérense un momentito, que todavía faltan más consiervos suyos que tienen que ser salvos también como ustedes y pasar todo lo que ustedes pasaron. O sea, tienen que ser muertos como ellos que estaban ya allá en el cielo. Bueno, el asunto es que nosotros vemos una conexión acá entre los apóstoles y los profetas, en donde lamentamos que hoy en día las congregaciones no se está dando la enseñanza de los apóstoles. En la mayoría. ¿Por qué? Porque si no son conscientes de la revelación profética de las Escrituras, las palabras de los apóstoles no van a ser entendidas correctamente. Eso es lo que va a pasar. Por tal razón, se les invita a todos los líderes de las congregaciones que enseñen la verdad profética de Dios, para que tengan una congregación fuerte y firme ante toda acechanza del enemigo y nada ni nadie los derrote. Amén.
Bendito sea el Señor. Debemos tener en claro que el juicio de Dios no solamente consume al pecador, sino que también reivindica a sus hijos. Eso es lo que pasa. Podemos descubrir nosotros o describir que cuando se menciona la ira de Dios, donde hay pruebas, donde hay tribulaciones, esto produce un arrepentimiento real en la persona. O sea, esa ira de Dios sirve para purificar, para ver si todavía el Señor logra sacar algunas almas más para su reino. En donde vean el caos verdaderamente, la ira de Dios, ¿verdad? Ellos se arrepientan. Pero la Biblia dice que no. Viendo todo esto, no se arrepintieron. Bueno, entonces, dejemos claro que la ira de Dios, fíjate que la ira de Dios y el juicio de Dios forman parte del amor de Dios. Uy, sonó raro. Sí, pero esto es por amor que lo está haciendo el Señor. ¿Por qué? Porque ese amor sirve para comunicar su verdad. Sí, una verdad inmutable, o sea, una verdad que no cambia. Esa verdad la está mostrando el Señor a su pueblo a través de sus juicios y de su ira. Lo está haciendo por amor. Sí, por amor, por a ver si alguien al ver todo eso que está cayendo, ¿verdad?, se arrepiente y viene a Él. Esperemos que así sea. Pero la palabra de Dios dice, según hemos visto anteriormente, no se arrepintieron. Así que veamos lo que nos dice Jeremías 51:48. Dice, los cielos y la tierra y todo lo que están en ellos cantarán de gozo sobre Babilonia, porque del norte vendrá contra ella destruidores, dice Jehová. Nosotros estamos viendo acá que Pablo Juan hace algunos contextos con lo que escribió Pablo, ¿verdad? Algunas referencias, pero Juan nos ayuda con referencias del Antiguo Testamento para facilitarnos el entendimiento de la palabra. Bueno, entonces acá, con todo esto en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 5, dice, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Fíjate, qué interesante lo que Dios nos dice a través de su palabra, que nosotros si padecemos por el reino de Dios, es para algo bueno, para un bien eterno. Pero estos que están padeciendo la ira de Dios y no se arrepienten, pues lógicamente será un mal eterno. Gloria a Dios. Verso 21 dice, y el ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Desaparecerá. El mar es inestable, por lo tanto, no hay paz de Dios. No va a haber paz de Dios en esos tiempos de la ira de Dios. Entonces, asimismo será arrojada toda persona, ¿verdad?, que hace violencia. Y Babilonia, esa ciudad, ¿verdad?, esa religión falsa, idólatra, solo ha hecho violencia. Entonces, no hay más lugar para ella, ha llegado a su fin. Verso 22 dice, y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Entonces nosotros sabemos acá que está hablando de instrumentos musicales. Y la música muchas veces refleja gozo, felicidad y alegría. Así que cuando dice que ya no habrá más música en ella, lo que está diciendo es que ya no va a haber más gozo en Babilonia. Fíjate qué interesante lo que Dios nos está diciendo. Ya no habrán tampoco más productos de artesanía, ni más actividades. O sea, Babilonia quedará vacía y desolada. Gloria sea al Señor. La piedra de molino sirve para moler la harina. De la harina se hace el pan. Y el pan significa vida. ¿Qué te dice esto? O sea, no habrá más vida en Babilonia. Quedará deshabitada. Ya lo vimos anteriormente. Verso 23 dice, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Hechicerías. Ya no habrá más luz, o sea, ya no habrá verdad. La luz es la verdad. Y entonces la novia y el novio, ¿verdad?, ya no se oirán más las voces de ellos. Quiere decir que ya no habrá más futuro. Porque recuérdense que si se casan, ¿verdad?, se van ¿a qué? A multiplicar, fructiferar.
Pero ahí se murió todo. No hay futuro para nada. Los mercaderes, la gente honorable del mundo, fueron engañados a través de la hechicería, lo que significa que ya no habrá más futuro. Lo que significa también es que todas las naciones se equivocaron a través de las hechicerías. Con esto envolvieron a todos los mercaderes con puros hechizos, con puras brujerías, o sea, con puro engaño. Recuérdense que ayer dijimos que ella, también en los estudios anteriores, ella le dio a beber del cáliz, ¿verdad? De su copa. Y era una copa llena de engaños. O sea, esta religión falsa, idólatra, engañó a todos los reyes de la tierra, a todas las naciones con pura hechicería. Lo está diciendo la palabra de Dios. Y por último, vamos entonces al verso 24. Dice, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. ¿En dónde? En Babilonia. Por eso Babilonia fue juzgada, porque siempre persiguió a todos los siervos, siervas de Dios, los santos, los apóstoles, los profetas, porque quería erradicar la verdad de Dios. Sí, no quería que la gente abriera los ojos, ¿verdad?, a la verdad cuando se predicara la verdad del Dios Todopoderoso. Ella erradicaba, mataba, asesinaba a todo el que predicaba la verdad de Dios. Y por eso le fue dado, ¿verdad?, doblemente el pago de lo que ella hizo. Recuérdense que Israel también ha sido castigado doblemente, ¿verdad? El Señor no hace acepción de persona porque Israel pues se puso rebelde, entonces el Señor lo castiga. Pero imagínense también a Babilonia. Esa no se va a quedar sin su castigo. Así que nosotros damos gracias a Dios porque nos permite que llegue esta enseñanza sencilla hacia sus hogares y que podamos nosotros deleitarnos en la palabra de Dios y crezcamos más espiritualmente y que nosotros podamos compartir y poder también dar esta enseñanza a otros y que nuestros ojos sean abiertos y nuestra fe sea más firme cada día. Amén. Así que se les ama en el Señor. Si este video es de bendición, compártelo, porque desde acá, desde Casa de Dios y Puerta del Cielo para las Naciones, se les ama en el Señor. Que Dios me lo bendiga rica y abundantemente y será hasta la próxima. Paz de Cristo.